Agradecemos mucho al escritor Enrique Serna. Él es autor de un libro que en este momento pues se vende como pan caliente, sobre todo en el gremio morboso de los informadores y periodistas y los maestros de periodismo y los estudiantes de la información. Y me refiero al libro El vendedor de silencio. Enrique Serna escribió esta historia tomando como eje, como personaje central, a un símbolo de ese periodismo que cobraba para callar. Me refiero a Carlos de Negri. Enrique, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor poder estar contigo, comentar unos minutos con la audiencia de Fórmula. ¿Por qué escogiste, qué te atrajo de Carlos de Negri, este columnista? También estuvo en la televisión antigua, televisión del Canal 5 en las noches, un programa que nadie veía, pero ¿cómo vendía? Un periodista corrupto, de acuerdo con las reglas que había en ese entonces, talentosísimo, logró grandes entrevistas exclusivas a nivel internacional como ningún otro periodista mexicano. Es un hombre de alto contraste. Bueno, a mí me pareció que era una figura emblemática de la relación entre la prensa y el poder en la época dorada de la dictadura del PRI, ¿no? Y además, él es un personaje que, a pesar de haber sido muy engreído, al mismo tiempo era vulnerable, ¿no? Porque era un hombre intoxicado de poder, tanto en el ejercicio de su profesión como en el trato con las mujeres, a las que humillaba en público de una manera bastante atroz. Pero al mismo tiempo tenía un talón de Aquiles, ¿no? Una debilidad de carácter que lo arrastraba al despeñadero con más fuerza que la ambición. Y eso fue lo que a mí me atrajo mucho de este personaje, porque la novela es el teatro donde los hombres luchan con sus demonios, ¿no? Y de Negri tuvo una pelea que acabaron derrotándolo los demonios, porque los 2 últimos años de su vida prácticamente cayó en la locura, ¿no? Cayó en la locura, obviamente hizo estragos en él, el alcoholismo, era un hombre tremendamente machista, pero todo tuvo un origen. ¿En dónde encontraste tú el origen de ese dislocamiento? En un episodio de su infancia, ¿no?, que me contó su hija Pilar, que es la única hija que le sobrevive, que creo que a él lo afectó muy duramente y que a mí me pareció que era muy Pilar, interesante. que aparece aquí chiquita, que fue hija de una trabajadora doméstica en una noche de furia con su mujer. Él va y se encierra con la persona doméstica, la trabajadora doméstica, y engendra a esta hija. Que salió muy lista, además. Que vivió con él los últimos 5 años de su vida y que realmente a mí me parece Pilar un prodigio de cordura, porque a pesar de haber vivido cosas terribles, entre todas la muerte de su padre, pues sí hizo toda una profesión, ha sido funcionaria pública, es una mujer muy inteligente, y yo estoy muy agradecido con ella por haberme contado estos secretos de familia, ¿no? Tú te vas al fondo del personaje, de los traumas del personaje, pero nos paseas a todos por una época terrible del periodismo, cuando desde el poder se compraba a los periodistas de la manera más descarada e infame. Pues sí, y de Negri es el principal representante de ese tipo de periodismo, porque digamos que él fue el que industrializó el chayote, ¿no? Él tenía una columna los domingos, la miscelánea dominical, que él le pagaba 50,000 pesos al Excelsior, y en esa columna él vendía tanto los ataques como los elogios, tanto en la sección de política como en la de sociales, porque él fue un columnista de sociales muy importante en la época, ¿no? En paralelo a su periodismo político, a su columnismo político. Sí, porque los periódicos, por ejemplo, en tiempos de Miguel Alemán, las secciones de sociales tenían una enorme preponderancia. Yo lo atribuyo a que había una camada de nuevos ricos que querían ostentar su riqueza, probablemente, ¿no? Y pagaban porque de Negri los mencionara. Sí, o sea, de Negri tenía los martes una columna que se llama Miscelánea de la República, que era de notitas de diferentes ciudades del país, de sociales, los 15 años, la boda de fulanita de tal, etcétera, etcétera. Pero no solo cobraba por eso, también chantajeaba a mucha gente y extorsionaba por no revelar secretos, ¿no? Él fue antecesor del Duque de Otranto. No, él vino después. De Enrique Castillo Pesado, de Nicolás Sánchez Osorio. Bueno, estos dos que has mencionado son más jóvenes que él. Sí, mucho más, son más contemporáneos de nosotros. Sí. Pero cuando él entró al columnismo de sociales, revolucionó el género, porque el Duque de Otranto Vargas Gómez y Rosario Sansores
eran un poco cursis, un poco solemnes, ¿no? Mientras que él empezó con un tono frívolo, desenfadado, que le gustó mucho a los ricos de la época porque mostraba cómo querían verse ellos en esas páginas, ¿no? Los convertía en aristócratas. En aristócratas, pero que estaban gozando la vida, eran bon vivants, se divertían en esos antros maravillosos que había en México en los 40s y en los 50s, que me hubiera encantado Sí, conocer. tenían dinero, pero no tenían poder. Y lo que querían era tener dinero y tener poder, y lucir, y ser alcurnia, y ser aristocracia en ese México, años 40, 50. En efecto, que es la época de gloria de Denegri, ¿no? ¿Qué te encuentras en Denegri? ¿Qué te encuentras detrás del periódico Excelsior de don Rodrigo de Llano, que fue el director que le tocó a Carlos Denegri? ¿Qué te encuentras de los medios de información que sobrevivían también congraciándose con el poder para poder tener ingresos y recursos? Bueno, es muy curioso que el Excelsior sea un periódico que ya tiene una tradición literaria, ¿no?, en cuanto a su historia, porque en vida de Denegri, Salvador Novo publicó la obra teatral A 8 columnas, en la que mostraba a los malos manejos de Denegri y del director del periódico, Rodrigo de Llano. Y entonces es una obra que los espectadores de aquella época de los años 50 reconocieron quiénes eran esos personajes. Denegri se guardó esa ofensa, ¿no? Y Rodrigo de Llano también, y vetaron a Salvador Novo del periódico durante muchos años, ¿no? Luego vinieron los periodistas de Vicente Leñero, ¿no? Y mi novela, pues yo creo que llena un hueco que hay entre esas dos obras, ¿no? De modo que los lectores contemporáneos pueden seguir la historia del periódico Excelsior a través de todas estas obras literarias. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a regresar con Enrique Serna, porque yo le quiero preguntar, caray, en toda esta trayectoria, ¿dónde queda Julio Scherer, el maestro Julio Scherer, digamos que goza de un prestigio brutal? ¿Dónde quedan otros personajes como Jacobo Zabludovsky, también ya fallecido? ¿Dónde quedan aquellos personajes que manejaban la prensa desde Los Pinos y marcaban línea y llamaban a los periodistas y les decían qué escribir y qué no escribir? Permíteme, por favor, en un momento. El periodista, escritor, debo decir, Enrique Serna, con su último libro, El vendedor de silencio, que narra como personaje central la vida de un gran periodista, famosísimo periodista de enorme influencia, Carlos Denegri. Enrique Serna, ese periodismo del chayote donde te hablaban de Los Pinos y te decían, escribe esto, y si no escribes esto no tienes dinero y no te vamos a dar anuncios para tu periódico, ¿sigue existiendo o ya se acabó? Pues yo creo que ya está en extinción, ¿no? Seguramente en el sexenio de Peña Nieto todavía fue importante, ¿no? Pero yo creo que va en retirada, ¿no? Porque en la actualidad hay pues una gran pluralidad de voces en el periodismo, ¿no? Y ya no podemos decir, como decía Julio Scherer de Denegri, que el mejor era el más vil de los periodistas en ese tiempo, ¿no? En la actualidad yo creo que ya los periodistas pues valen por la credibilidad que tengan, ¿no? Y entonces eso ha permitido que tengan mucho más independencia, ¿no? Enrique Serna, me dices, pasaste largas horas, supongo, en la hemeroteca de Excelsior, en fin, revisando el trabajo periodístico de Denegri. Citas algunos casos, algunas citas célebres, importantes, pero ¿quiénes fueron tus fuentes o cómo lograste desentrañar justamente lo profundo de la motivación de Carlos Denegri para ser quien fue? Pues con un trabajo parecido al de los actores que siguen el método de Stanislavski, de meterte en el alma de un personaje, ¿no? Y tratar de seguirlo, porque, por ejemplo, de algunas de las atrocidades que él cometió, pues se conocen porque las cometió delante de testigos, ¿no? Entonces algo que se ha ido pasando de generación en generación. ¿Tú entrevistaste a algunos testigos sobrevivientes, claro? Por ejemplo, en un episodio que narro al principio de la novela, que es cuando Denegri en una fiesta le pone un rollo de papel periódico a una mulata que está bailando en tanga y luego se lo prende, ¿no? Eso me lo contó un testigo presencial de la fiesta, ¿no? O sea, tenía esas como ondas de un poco de Calígula en las fiestas, ¿no?
Y yo creo que en el caso de él es un caso en que la impunidad que él tenía como periodista, que era el vocero extraoficial de la presidencia, ¿no?, la trasladaba a sus relaciones con las mujeres, ¿no? Y entonces esa misoginia patológica tiene una correspondencia muy clara con el carácter autoritario del régimen al que sirvió, ¿no? Algo de lo que más me llamó la atención al final del libro, no lo voy a quemar, pero vamos, él sí quemó los archivos, unos archivos que tenía con los secretos de todos los poderosos de entonces, sobre todo de políticos, empresarios importantes, en un arrebato de locura etílica y de locura ya desquiciada, va y quema todo lo que le dio la fuerza que tuvo hasta el final, prácticamente de su vida, hasta que empezó a declinar su estrella. Sí, porque era el momento en que él ya había perdido sus tribunas, ¿no?, tanto la que tenía en el Excelsior como la de la televisión, ¿no?, y sentía que el sistema a que había sido tan leal le estaba dando una patada para expulsarlo, ¿no? Este es un libro de historia para los que nos dedicamos al periodismo y un libro informativo para los que quieren saber cómo pensamos los que nos dedicamos al periodismo. Sí, pero debo aclarar que tiene muchos elementos de ficción, porque es una novela principalmente, ¿no? Obviamente, sí. Pues te agradecemos mucho, Enrique, que hayas tomado la molestia de venir con nosotros a compartir este trabajo. Ha sido muy exitoso, ¿no? Pues ha tenido buena respuesta, por fortuna, sí. Pues te agradezco mucho que lo hayas traído y lo hayas comentado con la audiencia. Gracias a ti. Perdona la brevedad del tiempo, pero esto merecía una conversación larga.